Apreciada Iglesia Betania Cali, los saludo en el nombre de nuestro amado Redentor. Soy el pastor Fabio Mendoza y me han invitado a dirigir el tiempo de arrepentimiento. Los apóstoles enseñaron en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 31, Hechos 5:31, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Resulta claro del texto que hemos citado que el arrepentimiento está íntimamente relacionado con el perdón. Estas dos bendiciones fluyen de las manos benditas que fueron clavadas al madero, de las manos de aquel que ahora está por príncipe y salvador en gloria. Arrepentimiento y perdón están entrelazados por el propósito eterno de Dios y no pueden divorciarse. En otras palabras, tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón. No es posible que se conceda perdón a un pecador impenitente. Eso lo confirmaría en sus malos caminos y le enseñaría a no dar importancia al mal. Suponiendo que el Señor le dijera: tú amas el pecado, vives en él y vas de mal en peor, pero no me importa y yo te perdono. Equivaldría a proclamar un libertinaje horrible en el pecado. Es imposible imaginar los innumerables escándalos que resultarían si se pudiera separar el arrepentimiento y el perdón, y perdonar el pecado mientras el pecador lo sigue amando como siempre. Sin embargo, si nosotros creemos en la santidad de Dios, es lógico que si continuamos en el pecado y no nos arrepentimos de él, no podemos ser perdonados. Pero sí que cosecharemos las consecuencias de nuestra obstinación. Pero por su infinito amor, Dios promete que si abandonamos nuestro pecado, y como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si lo confesamos aceptando por fe la gracia que está en Cristo Jesús, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mientras Dios viva, no puede haber promesa de misericordia para los que continúan en sus malos caminos, negándose a reconocer sus transgresiones. Ningún rebelde puede esperar que su rey le perdone mientras se obstina en su rebeldía. Nadie puede ser insensato como para imaginarse que el juez de toda la tierra borrará nuestros pecados si nosotros mismos nos negamos a arrepentirnos y confesarlos. Entonces, Pastor Fabio, ¿cómo puedo arrepentirme y ser perdonado? Te debes de lavar en la palabra. Jesús mismo dijo en San Juan 17:17,
santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Existe el lavamiento por la palabra, pero la palabra no solo revela el pecado, también revela la solución. Usted se limpia por la palabra, pero también se limpia por la sangre de Jesucristo. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice en la parte final: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo nos limpiamos? Lo hacemos con la palabra y la sangre de Jesús. Porque la palabra señala sus pecados y la palabra le recuerda la sangre y la palabra le da esta gloriosa promesa: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en el versículo 9 de esta misma carta, capítulo 1, nos habla de confesarlo. Pero si tú oras al Señor de esta forma: Señor, si es que he pecado, lo siento. Mi hermano, usted está perdiendo su tiempo. Sea concreto: Señor, he pecado contra ti. Identifique el pecado y nómbrelo tal como es y confiese su pecado. Esto significará que usted estará de acuerdo con Dios en lo relacionado a su pecado. La palabra confesar en griego es homologeo. Significa decir la misma cosa. Si usted no lo confiesa tal como es, usted es un hipócrita y permanece en la culpa de su pecado. Y no solo debe de admitirlo, debe de apartarse de él. Hay muchas personas que admiten su pecado, pero no lo dejan. Y Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una confesión sincera es estar de acuerdo en todo con el Dios Todopoderoso. Como evidencia, también va a llevar a cabo la mortificación de ese pecado. Por lo tanto, cuando hay un genuino arrepentimiento, el Espíritu de Dios nos ilumina para que veamos lo que es el pecado, haciéndolo así repugnante a la vista. El Espíritu de Dios nos acerca a la santidad, haciéndonos apreciarla de corazón, amarla y a desearla. Y de este modo, mi hermano, y de este modo, nos da un ímpetu por el cual somos impulsados hacia adelante de una etapa a otra de la santidad. El Espíritu de Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer lo que a Dios le agrada. Sometámonos a este buen Espíritu ahora mismo para que nos guíe a Jesús, quien abundantemente nos dará la doble bendición del arrepentimiento y del perdón según la riqueza de su gracia. A propósito, hermano, después que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la Biblia dice en Hechos 10:15, lo que Dios limpió, que ningún hombre llame inmundo. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús te ruego que produzcas gran tristeza en nuestro corazón para arrepentimiento. Que nos duela pecar contra ti.
Y así seamos movidos a confesar tal cual es nuestro pecado. Y también produciendo el deseo de mortificarlo. Y así tú, mi amado Dios, hagas tu obra en nosotros, imprimiendo la imagen santa de tu Hijo Jesús en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.